Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo y grabo estos episodios mientras recorro Europa con mi casa a cuestas. Hoy os traigo una entrevista muy especial. Os traigo a un viajero con mayúsculas. Alguien que ha dado la vuelta al mundo en un vehículo de los años 70. Bueno, pues hoy os traigo a una de esas personas que me motivó a empezar este viaje sin fecha de vuelta. Se trata de Jorge Sierra, un gallego que ha hecho y ha documentado uno de los viajes más espectaculares que he visto nunca. Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Íñigo? Pues muy bien, la verdad que muy bien, encantado de saludarte. Bien, la verdad es que es un placer que estés aquí charlando conmigo. Pues nada, cuéntanos un poquito a ver quién es Jorge Sierra, para el que no te conozca. Jorge Sierra soy yo y soy una persona muy normal, ¿no? Una persona normal y corriente. Un chaval de A Coruña, sobre todo cuando partí, que tenía 25 años y que siempre había estado enamorado de los viajes, ¿no? De la aventura. Lo cierto es que viajé cuanto pude, pero bueno, no conseguía matar esa interrogante que tenía dentro de mí, ¿no? Que hacía que me preguntase cómo era el mundo, ¿no? Cómo era el mundo y qué sorpresas me esperarían fuera. Entonces, bueno, a medida que fui creciendo, fui leyendo, me gusta mucho la literatura de viajes y me fui empapando en viajes a priori imposibles, ¿no? Que yo consideraba viajes imposibles. Ese amor por la lectura hizo que fantasease y que soñase. Y bueno, después de la universidad estudié Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones y Fotografía. Fue cuando más, digamos, me metí de lleno en esto de los viajes de largo recorrido, ¿no? Y bueno, a mayores de eso yo diría que soy una persona totalmente normal y corriente, la verdad, ¿no? Si algo me distingue a lo mejor del resto o pudiese sorprender, simplemente es esto de los viajes, ¿no? Me parece precioso considerarme normal, una persona normal. Si tengo que definirme, me definiría como una persona normal que le gusta viajar. Vale, sí, me parece una buena descripción. Bueno, para el que no lo sepa, Jorge recorrió durante 5 años todo el mundo prácticamente con dos caballos del año 79, si no me equivoco. Sí, del año 79, Naranjito. Naranjito, y luego pues se documentó todo ese viaje en 16 capítulos que tiene grabados en YouTube, que los podéis ver, ya los dejaré en algún enlace, que son espectaculares. La verdad es que yo los estoy viendo ahora por segunda vez. Y bueno, Jorge, cuéntanos un poco a ver qué es lo que te motivó a empezar el viaje, porque una cosa es tener estos planes en la cabeza, pero empezar un viaje así creo que ya es algo bastante fuerte, ¿no? Hombre, yo, como te decía, mi principal motivación es el amor por los viajes y viene de muy pequeño, ¿no? Yo tengo la suerte de que siempre viajé con mis padres, algún que otro road trip, y la verdad que siempre me fascinó, ¿no? Fue en la universidad, como te contaba antes, empecé a viajar con mis amigos, nunca un viaje en solitario, siempre entre colegas, y bueno, el cuerpo me pedía más. Lo cierto es que el cuerpo me pedía más. Me hacía preguntas que sabía que desde Madrid o A Coruña, que es donde es mi ciudad natal, sabía que no iba a poder responder, ¿no? Intuía que el mundo era maravilloso, que la gente era mucho más maravillosa e increíble y acogedora de lo que decían las noticias, los telediarios, y entonces, bueno, tenía curiosidad, ¿no? Y el último detonante, el verdadero detonante fue un regalo, ¿no? Un amigo de la universidad me regaló un libro, un clásico de los viajes en Francia, traducido al castellano, La Terre en Ronde, escrito por Jacques Seguela y J. Baudot, en el cual en los años 50 daban la vuelta al mundo en un Citroën 2 caballos, ¿no? Yo, ya lo hablaremos después, seguro, yo no soy ningún amante de la mecánica o de los coches en absoluto, no me gustan prácticamente nada, el único que me gusta es el mío. Y ese amor por el Citroën 2 caballos nace en este libro, ¿no? Porque a pesar de que el libro es un libro torpe, un libro un poco aburrido, que se para demasiado en los detalles técnicos y datos y cifras del viaje, me sedujo sobre todo la relación que tenía el coche con las personas que se iban encontrando a medida que viajaban, ¿no?
Y bueno, yo la verdad que soy una persona de mecha corta, no actúo bastante por instinto, ¿no? Y por prontos, digamos, y me leí el libro y lo cerré, lo acabé y dije a mis amigos y a mi familia que me iba a dar la vuelta al mundo en un 2 caballos, ¿no? Y bueno, al principio hasta yo me tomaba de coña y bueno, después de ahorrar 2 años me vi haciendo las maletas y yéndome, ¿no? Impresionante. Y al final, claro, me imagino que hay muchas incógnitas que tiene la gente, pues, claro, viajar con un coche tan antiguo, pues lo que me decías, el tema de la mecánica. Luego también, no sé cómo lo hacías para tener el a naranjito asegurado, el tema de la ITV, eh, el carnet de conducir. Cuéntanos un poco cómo han sido todas esas complicaciones que hayas podido tener. Hombre, está claro que si estás años fuera, este tipo de, claro, al salir lo puedes tener todo cerrado. Quiero decir, puedes pasar la ITV, puedes tener el coche asegurado, puedes tener tu carnet de conducir en regla. El problema viene cuando llevas años en la carretera y lejos de España, ¿no? Porque yo no quería volver. Entonces, bueno, yo lo que hice, y fue yo creo que la mejor decisión que pude tomar antes de partir, es hacer un poder notarial a favor de mi madre, en el cual decía que ella era como prácticamente como yo para todo problema burocrático que pudiese surgir, ¿no? Yo tengo muchísima confianza en mi madre, vamos, ciegamente, si alguien confió en ella, y resultó fantástico porque gracias a ese documento, gracias a esa cesión de la identidad propia, digamos, llamémoslo así, mi madre pudo ayudarme a renovar el carnet de conducir internacional, a renovar el carnet de pasaje y un montón de trámites que yo hubiese tenido que volver para realizarlos, ¿no? En cuanto al seguro del coche, bueno, pues te diré que en aquel momento era un momento muy diferente, porque yo parto en el 2008 y para empezar no había redes sociales, había muchísima menos información, YouTube se usaba para otra cosa diferente, no había tanta información, ¿no? Entonces yo, bueno, el tema de los seguros, no había tantos patrocinios, no era tan fácil. Entonces, a mí el seguro en cuanto se me terminó, nadie me quiso asegurar un Citroën 2 caballos para viajar por el mundo, lo cual me pareció bastante sensato por su parte. Y entonces lo que fui haciendo es, bueno, pues muchos países no tuve seguro y en los que es obligatorio o me lo quisieron vender, pues tuve seguro para conducir por ese país, ¿no? En cuanto al seguro médico, en aquel momento tampoco era tan fácil, no había compañías como las que hay ahora, enfocadas, especializadas en mochileros, en viajes de aventura o en vidas nómadas, por lo tanto me fui sin seguro, la verdad. Es algo que no volvería a hacer, pero es la realidad de aquel viaje, ¿no? Bueno, hice lo que pude, la verdad. Hay que tener en cuenta que tenía 25 años y era bastante irresponsable, ¿no? Bastante cabra loca. Sí, bueno, pero la verdad es que lo del poder, la verdad es que no se me había ocurrido, pero me parece una buena solución sobre todo para esos trámites. Y bueno, efectivamente, la verdad es que a día de hoy, joder, pues ya me imagino que todo es muchísimo más fácil, todos estos problemas. Entonces me imagino que algún día te pondrías enfermo y tendrías que visitar algún hospital, ¿no? En esos 5 años. ¿Cómo fue? Cuéntanos alguna anécdota. Hombre, enfermo estuve, pues al final en 4 años tienes tus cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, que haya tenido que ir al hospital solo una. Y claro, a ver, yo sí, si lo puedo evitar, no voy, obviamente, ¿no? Entonces, cuando estaba en el sudeste asiático, en Laos, me empecé a encontrar mal y fue un problema que arrastré durante todo Laos, Camboya, Tailandia, ¿no? Y cuando llegué a Malasia, pues me derrumbé físicamente y anímicamente. Bueno, yo me desmayo en Malasia, pierdo muchísimos kilos y al final acabo en un hospital de mala muerte y bueno, después de muchas pruebas me entero de que tenía, bueno, una infección en el riñón, en la vejiga y en los testículos, ¿no? Una infección muy grande que venía, digamos, cuyo culpable era que tenía piedras en el riñón. O sea, yo me entero ahí que tenía piedras en el riñón y que todo ese dolor increíble que estaba teniendo en los últimos meses era por una piedra en el riñón. Claro, el no ir al médico en su momento, el no tener seguro médico y tranquilamente ir a un hospital,
digamos que hizo que el problema se agravase y que tuviese que ir a un hospital de urgencia. Por suerte, bueno, estaba en Malasia, en la ciudad de Georgetown, en la isla de Penang, y ahí pude elegir entre un hospital privado y uno público, más barato. Me fui al público y bueno, fue un auténtico desastre porque allí había un chaval que cuando le dijeron que me tenía que pinchar para hacer análisis casi se desmaya él, ¿no? Entonces, al final, entre los dos, cogiendo la jeringuilla como podíamos y tal, conseguimos pincharme y sacarme sangre. Yo me desmayaba, volvía a recuperar la conciencia, volvía a desmayar, lo veía sudar al pobre, casi llorar. Fue horrible, la verdad, que fue horrible. Estuve casi un mes tirado allí en una cama, desnudo, con un calor horrible, lleno de moscas, y al final me recuperé y me fui, tal cual, ¿no? Como te lo cuento. Hubo momentos de agonía porque, claro, dada la inexperiencia del equipo médico que me trataba, llegaron a mencionar cosas que un médico nunca debe de hacer cuando no está seguro, ¿no? La palabra tumor, no sé. Fue un poco infierno, ¿no? Y esa fue la vez que más me preocupó el tema de salud, ¿no? Si bien es cierto que hubo otras ocasiones en las que estuve enfermo, por ejemplo, recuerdo, estuve 3, 4 días en la Patagonia Argentina, en mitad de la nada, con un tiempo horrible, sin poder salir de la tienda de campaña, pues con una gastroenteritis horrible, ¿no? Con fiebre, vómitos, diarrea, y estaba en mitad de la nada y no podía conducir, y como no tenía teléfono móvil, pues no podía llamar a nadie, ¿no? Entonces ahí me quedé hasta que me pude recuperar. Yo este tipo de averías, digamos, del cuerpo humano, creo que hoy en día es muy fácil de solucionar si tienes un buen seguro médico. Por eso, que yo lo haya hecho, que yo haya viajado sin seguro, no quiere decir que sea una buena opción, ¿no? Yo en ese momento lo hice así. Hay que tener en cuenta lo que decíamos. En esa época ni siquiera había Skype. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una entrevista fantástica por Skype. Estamos muy lejos el uno del otro y esto suena de maravilla, pero es que en aquel entonces no existía, ¿no? Por lo menos en mi entorno. Por lo tanto, hablar con un seguro, con tu aseguradora en mitad de cualquier sitio, yo ni siquiera tenía teléfono, era imposible, ¿no? Entonces han cambiado mucho los tiempos y hoy en día sería una auténtica atrocidad, una irresponsabilidad total viajar sin seguro médico. Este capítulo está patrocinado por Cómo vivir y viajar en furgoneta, la guía con la que conseguirás saber todos los trucos que Íñigo ha aprendido viajando en sus 6 furgonetas camper diferentes. Comprar Cómo vivir y viajar en furgoneta es la manera de apoyar el podcast de Viajando Simple. Vivir donde tú quieras es mucho más fácil de lo que imaginas. Tenéis el enlace al libro en la descripción del programa. Volvemos al capítulo. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo y sobre todo porque hoy en día no es que sea sencillo, sino es que es muy barato tener un seguro médico anual. O sea que sí, por supuesto, sí que es eso algo totalmente recomendable. Bueno, pues ya nos has contado algo, una anécdota mala, digamos, que te ha pasado, pero cuéntanos qué crees que puede haber sido lo mejor que te ha pasado en este viaje. Hombre, lo mejor, sin duda, es el día a día, ¿no? Tú vives de un estilo, tienes un estilo de vida nómada, seguro que estás de acuerdo. Para mí lo mejor de este viaje en coche por el mundo fue el día a día, ¿no? A mí me atrapó la magia de poder decidir, poder escoger cada día dónde quería pasar la noche, qué quería comer y dónde, a quién quería conocer incluso, ¿no? A mí esa magia fue la que me atrapó. El vivir una vida nómada para mí significa eso, ¿no? Viajar con tiempo suficiente para poder llevar a cabo, tomar cualquier decisión que quieras tomar, ¿no? En realidad, ser libre. Eso es ser libre, poder tomar decisiones sin tener cuenta sobre todo el tiempo. Eso sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Sí, yo lo resumiría en la libertad de hacer lo que quieras, de estar con gente, de estar solo, de ir a un sitio, de ir a otro. Sí, vale. Cuéntanos un poco cómo era tu día a día cuando te despertabas. Bueno, me imagino que sería totalmente distinto cada día, pero más o menos podía haber igual una rutina o no. Sí, por supuesto, ¿no? Eso de, por ejemplo, lo que se dice mucho de que viajar para no tener una rutina, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Por lo menos mi experiencia no fue así, porque yo creo que nunca tuve una experiencia, perdón, una rutina tan marcada que cuando estuve viajando, ¿no? Porque realmente cuando estás viajando, yo, me levantaba con el sol,
conducía lo que me daba la gana, me paraba a comer, comía temprano y al final mi día a día cuando estaba en la carretera, claro, porque estuve tiempo parado también, mi día terminaba antes de que se pusiese el sol, porque el campamento lo tienes. Yo vivía en tienda de campaña, yo no tenía furgoneta, viajé en 2 caballos, como ya hemos dicho. Entonces, la cocina la tenía en el maletero del coche y dormía en tienda de campaña o en hamaca, ¿no? Entonces, yo tenía que buscar el campamento, tenía que buscarlo de día. Que no hubiese piedras, que no hubiese un hormiguero, un termitero, en fin, que no sé, lo típico del camping, ¿no? Sí. Entonces, para mí, algo fantástico de esta rutina era que cuando ya era de noche, a eso de a lo mejor a las 7:30, 8:30, dependiendo de la época del año, yo ya estaba con el campamento montado, la cena preparada y no tenía nada más que hacer que disfrutar de las estrellas, del fuego y de la compañía de uno mismo o de algún viajero en algún momento determinado, ¿no? Para mí fue fundamental en mi viaje el tema de no llevar teléfono móvil, ordenador y GPS, porque yo me empeñé en que fuese así, en que fuese un viaje analógico. Para mí fue fundamental porque gracias a eso, lo que te decía, después por la noche, cuando se hacía de noche a las 9, ya había cenado, ya había recogido y lavado todo y no tenía absolutamente nada que hacer. Por lo tanto, me ponía a escribir. Y gracias a ese escribir por las noches, muchas veces debido al aburrimiento, pues he publicado 2 libros y eso sí que te digo que es una experiencia increíble, ¿no? Porque yo nunca hubiese imaginado que iba a hacer una serie documental y tampoco que iba a escribir un libro, y mucho menos 2, ¿no? Entonces, fue precioso, digamos, lanzarme a la rutina desnudo de esa manera, ¿no? Sin tecnología y dejarme llevar. Sí, la verdad es que suena muy bien. El hecho de estar rodeados ahora de tecnología, yo creo que sí nos quita muchas veces de hacer cosas que nos gusta, pero que pues nos da más pereza, o como puede ser, por ejemplo, leer o escribir, ¿no? Y bueno, ya que háblanos un poquito de los libros que has escrito, que han sido sobre el viaje o... Pues a día de hoy he publicado 2 libros. El primero se llama Los pájaros de mi cabeza, editado por Tempore. Y el segundo, Hacia cualquier otra parte, editado por Barrett, por Editorial Barrett. Y bueno, lo cierto es que los 2 libros los escribí mientras viajaba, ¿no? En este viaje. El primero de ellos, Los pájaros de mi cabeza, son 17 relatos cortos, sin hilo conductor, que escribí y dibujé, porque a mí me gusta mucho la ilustración, pues en estas noches que te digo, llenas de estrellas y aburrido por no tener nada que hacer, ¿no? Entonces son diferentes textos que hablan sobre diferentes temas relacionados con el viaje y con la aventura. Es decir, hablo de la familia, hablo de la nostalgia, hablo de las burocracias, hablo también de la mecánica, de los idiomas, en fin, son 17 temas que desarrollo mediante la ilustración y el texto. Por eso se llaman Los pájaros de mi cabeza, porque son textos inconexos, pues en ese momento lo que me gritaban los pájaros que viven dentro de mi cabeza, ¿no? Es un libro que le tengo mucho cariño, fue el primero, y que no tiene nada que ver con el segundo, que es Hacia cualquier otra parte, que son los diarios que yo escribía todas las noches, o casi todas las noches, o cuando yo consideraba que tenía que escribir o que era necesario escribir, en la primera parte del viaje, desde que empecé a escribir hasta que llego a Nueva Zelanda, ¿no? A Auckland. Para 2020 tengo previsto sacar la segunda parte de los diarios, que son todos los diarios de América, en los cuales ya estoy trabajando, ya estoy corrigiendo, y seguramente también un libro parecido a Los pájaros de mi cabeza, ¿no? Yo viajando descubrí muchas cosas, pero entre ellas está mi amor por la escritura, ¿no? Porque me di cuenta de que me gustaba escribir y que me gustaba lo que escribía, ¿no? Que era, yo en mi vida sinceramente había escrito nada, ¿no? Me gustaba mucho leer, pero nunca había escrito. Y claro, cuando se pusieron en contacto conmigo las editoriales, porque fueron ellas las que me llamaron para publicar, fue un momento precioso también del viaje, ¿no? Yo sigo diciendo que después de tantos años, porque yo llegué en el 2012. Y imagínate el tiempo que ha pasado, y el viaje yo siempre digo que no terminó, ¿no? Porque de repente me siguen proponiendo cosas, gente como tú, ¿no? Con podcasts fantásticos me sigue escribiendo, me sigue llamando, editoriales, propuestas. Es bonito ver cómo todo esto cambió mi vida de
pues con tanta magnitud, ¿no? Muchas ganas de leer esos libros. Bueno, por supuesto los dejaré también en la descripción por si alguien los quiere comprar. Y claro, estos libros me imagino que ahora pues sí que te pueden estar dando algo de dinero, pero cuando estabas viajando esos libros no existían. Entonces cuéntanos un poco cómo hacías para pagar la gasolina, la comida, las averías del coche, porque yo creo que es algo que es lo que más interesa a la gente. Pero ¿cómo puede ser que alguien pueda vivir viajando durante 5 años? Bueno, es cierto que yo el viaje lo compensé a la vuelta, ¿no? Y lo bonito de esto es que yo no tenía ninguna intención de recuperar el dinero invertido. Esto surgió sobre la marcha, tanto con la serie documental como con los libros. Yo he recuperado, el viaje, ¿no? Económicamente. Entonces es fantástico, sobre todo, como te decía, porque yo nunca tuve intención de recuperar ese dinero. Para mí el viaje no era un negocio. De hecho, yo cuando viajaba ni publiqué vídeos en YouTube, ni publiqué ningún libro, no hice absolutamente nada relacionado con el viaje porque no era lo que yo buscaba. Yo solo buscaba el fundirme con las carreteras del mundo y el disfrutar de la vida nómada 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice, mi estrategia fue ahorrar. Pilar número 1, mi economía viajera la baso en 2 cosas, en 2 pilares fundamentales. 1, el ahorrar todo lo que puedes, y 2, gastar lo mínimo posible, ¿no? Y es tan fácil como eso, la verdad. Lo único que tienes que tener es el tiempo necesario para, si surge algún problema, pues poder trabajar, ¿no? Muchas veces los viajes no son factibles no porque no tengas dinero, sino porque no tienes tiempo para solucionar todos los problemas, tanto económicos como mecánicos, como de salud, que te esperan en el camino, ¿no? Yo, cuando termino la universidad, estuve 2 años trabajando en A Coruña, que es una ciudad muy barata, sobre todo en aquel entonces, y yo trabajaba, pues por la noche trabajaba durante el día trabajaba en una tienda de surf, vendiendo tablas y vendiendo ropa de surf y demás, y de skate. Por la noche trabajaba en un bar de copas, que salía a las 3 de la mañana aproximadamente, y a las 6:30 de la mañana estaba en el puerto, en una distribuidora de marisco, pues poniendo el hielo, digamos, a los mariscos que salían hacia el resto de España, desde A Coruña, desde La Lonja, ¿no? Entonces, bueno, ahorré mucho dinero. Cuando consideré que era suficiente lo que había ahorrado, me fui. Luego me di cuenta de que no me iba a llegar en absoluto. Y por eso, bueno, yo mi viaje, yo había prometido a mis amigos y familiares que iba a volver en un año, ¿no? En un año hubiese sido totalmente imposible hacer el viaje, y gracias a estar 4 años en la carretera, pues pude trabajar aquí y allí, ¿no? Trabajé en Asia, trabajé muchísimo en América, en Argentina, en Perú, en Costa Rica, mucho en Colombia, y pude pagarme el viaje. Ya, interesante. La verdad es que si yo muchas veces pensamos o la gente piensa que la gente que vive viajando es o bien porque es rica o porque tiene un montón de ahorros. Y yo creo, por lo que he podido experimentar, es que normalmente la gente empieza con ahorros y el primer año, los primeros 6 meses o lo que sea, sí que utiliza los ahorros, pero luego ya, pues durante el camino va trabajando. Normalmente pues pueden ser en trabajos comunes, como puede ser en una huerta o una granja o cualquier cosa, o puede ser online a día de hoy, que es cada vez más fácil, pero sí, siempre hay que trabajar de alguna cosa, ¿no? Sí, sobre todo hay que tener en cuenta que una cosa es un viaje de turismo y otra cosa es vivir en la carretera, ¿no? Es que no tiene nada que ver. Hay que tener en cuenta que el mundo es barato. Después, que yo dormía y comía normalmente en mi coche. Hay países que es casi más barato comer fuera que preparar tu propia comida, ¿no? Pero por lo general, claro, país Nueva Zelanda, claro, pues Nueva Zelanda es una locura, sí. Depende cómo lo vayas a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces lo que tú decías, la gente te dice, no, debes de ser, eres rico, yo no podría. Yo creo que esos son estrategias de autodefensa, es decir, yo no quiero o no me atrevo a hacer algo, busco impedimentos que conviertan eso en imposible para una persona como yo. O sea, pensar que la gente que viaja es rica, bueno, pues a mí me parece una barbaridad, ¿no? Porque yo conozco gente que se gasta más en un mes de vacaciones al año que yo en 7 meses viajando, o 8 o 9 en mi coche, ¿no? Entonces, bueno, todo hay que ponerlo sobre la balanza y ser realista, ¿no? También es cierto que se necesita dinero. O sea, igual que te digo una cosa, te digo la otra, ¿no? No se puede hacer este tipo de viajes con 3.000 euros, eso está claro.
Sí, efectivamente. Y bueno, Jorge, cuéntanos un poco ahora mismo, desde que terminaste tu viaje en 2012, ¿a qué te has dedicado estos años? Además de escribir, que ya nos lo has contado, ¿has seguido viajando o...? Bueno, yo viajo siempre que puedo, ¿no? Es cierto que nunca, todos los años me voy un mes como mínimo de vacaciones o de viaje, digamos. Hago pequeños retos, pues caminar desde Francia hasta Finisterre. Bueno, hago lo que puedo, ¿no? Es cierto que mi vida ha cambiado, he querido yo que cambie y ahora mismo estoy preparando el viaje de África, que me quiero volver a ir, pero todo este tiempo lo he invertido en disfrutar de mi gente y en trabajar, ¿no? A mí, ya hemos hablado de la serie documental que hice, y a mí esa serie documental me abrió las puertas de hacer lo que hago hoy en día, ¿no? Tengo una productora audiovisual y me dedico a hacer, pues vídeos para empresas, vídeos corporativos, trabajo para Televisión Española y para otras productoras más grandes que la mía, desarrollando formatos y desarrollando programas. Entonces, la verdad que estoy encantado, ¿no? Porque me dedico al mundo audiovisual y gracias a ello también viajo mucho, ¿no? No tengo jefes y hago más o menos lo que me viene en gana, ¿no? También no nos vamos a mentir, todos sabemos que la vida del autónomo en España no es fácil y es bastante esclava, ¿no? Pero bueno, el ser humano es increíble y se adapta también a trabajar como un bestia, ¿no? Cuando digo trabajar como un bestia es mucho más de una jornada de 8 horas. Pero bueno, yo soy feliz, me gusta y de nuevo estoy ahorrando para poder hacerme el continente que me falta, que es África. Y bueno, aparte de lo que te estoy contando, ¿no? De negocio audiovisual, ahora mismo también estoy desarrollando un proyecto que es muy bonito, un proyecto viajero que se llama Symbiose Clothing y que así básicamente es una marca que ayuda a los viajeros que hoy en día están viajando por el mundo digamos, a subsistir y a mantener ingresos mensuales, ¿no? Antes hemos mencionado varias veces lo difícil que es encontrar o, digamos, equilibrar la economía viajera. Yo lo que estoy haciendo ahora mismo es, como me gusta, también lo comentábamos, mucho el diseño y la ilustración. Estoy haciendo diseños para diferentes viajeros, como pueden ser Teresa Seretilla, que viaja en moto, una chica aquí de Madrid, o Javier Bicicleting, o Charlie Sinewan, dos clásicos del mundo nómada. Pues estoy desarrollando modelos de camiseta con ellos y digamos que su entorno, sus seguidores, sus fans, digamos de alguna manera, o cualquiera, puede comprar estas camisetas y a sabiendas de que el 50% de los beneficios va para ellos, ¿no? Entonces es un proyecto muy bonito que está costando sacar adelante porque lamentablemente no tengo demasiado tiempo, pero que sí a medio y a largo plazo va a ayudar a todos estos viajeros y a muchos más que vamos a meter ahora, que ya, habrá pronto muchas sorpresas en Symbiose, pues ayudarles a conseguir dinero y a mantener sus viajes, ¿no? Porque muchas veces todos estos viajeros que tienen blogs, canales de YouTube, como tú, que tienes un podcast, por ejemplo, ¿no? Muchas veces a través de los canales de hoy en día exigimos mucho sin saber lo que cuesta mantenerlo, ¿no? Porque al final es muy difícil cobrar por todo esto que se hace, ¿no? Yo a Javier Bicicleting, por ejemplo, que no tiene canal de YouTube, simplemente tiene un Instagram o escribe cosas en Facebook, tal, y realmente le agradezco un montón el tiempo que pasa y las fotos que hace, lo fantásticas que son y lo que me transmite sin cobrar nada a cambio, ¿no? Entonces, también es el devolver a estos viajeros un poco de lo que nos dan, ¿no? Entonces, es una estrategia empresarial con la que nadie se va a hacer rico, sin duda, pero que yo creo que puede ayudar a largo plazo a todos estos viajeros que admiramos a conseguir financiación. La verdad es que genial, me parece una idea buenísima y nada, a ver si en un futuro también haces alguna camiseta para mí. Sería un placer, claro que sí. Lo empezamos a hablar ya. Muy bien. Y volviendo al tema de África, porque África, claro, es el único continente que te falta y ¿qué intenciones tienes? ¿Quieres volver a sacar a Naranjito, ponerlo en marcha o cuáles son tus planes? Sí, en principio mi intención es volver a poner en marcha Naranjito y conocer juntos África, ¿no? Yo, la verdad que no me imagino un mejor compañero de viaje que mi coche. Para muchos es una auténtica locura el ir tan despacio y que se estropee tanto, pero para mí es una bendición, ¿no? Porque el ir despacio
hace que puedas ver todo con tranquilidad y que te atrevas a parar donde quieres, que te dé tiempo a parar. Y el que se estropee, pues significa conocer gente local, ciudades y entornos, contextos que jamás hubieses parado y hacer grandísimos amigos, ¿no? Entonces, a mí esa sinergia entre vehículo, viajero y tierra, país donde estés, entorno, me parece el ABC de la vida nómada, ¿no? Tampoco me cierro a otros vehículos ni a otras formas de viajar, pero en principio me lo planteo con Naranjito, sí. Muy bien, muy bien. La verdad es que antes de empezar la entrevista hablábamos de la familia Zapp, a los que tuve la grandísima suerte de acoger unos días en mi casa hace unos años, y ellos son de las personas que más han viajado que yo he conocido durante 19 años, y precisamente no ha sido en una furgoneta de este año, sino que ha sido en un coche de 1928. Y casualmente me acuerdo que les preguntaba a los niños a ver qué era lo que más les había gustado, ¿no? De qué país o qué zona. Y los 4 coincidían que África era su continente o su aventura favorita. Así que nada, estoy seguro de que lo disfrutas un montón, aunque vayas con un coche de los años 70. Sí, hombre, yo también lo espero, ¿no? Tengo que volver a prepararlo, digamos, y ponerlo a punto, pero yo creo que estoy seguro que Naranjito lo iba a disfrutar tanto más que yo. Sí. Pues nada más, Jorge, ha sido un gran placer hablar contigo, me ha gustado mucho y nada, espero todo lo mejor para tus futuros viajes y nada, que te mando un abrazo fuerte. Igualmente, Íñigo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Vale, gracias, adiós. Hasta luego. Pues hasta aquí la entrevista con Jorge Sierra. Espero que os haya gustado tanto como a mí me gustó hacerla. Y nada, en la descripción os dejo los enlaces a sus libros, a la empresa Symbiosis Clothing que ha creado para ayudar a otros viajeros. Y como siempre, pediros que si os ha gustado el podcast y creéis que a alguien le puede ser de ayuda, lo compartáis con ellos. Pues nada, os mando un fuerte abrazo desde las Islas Lofoten en Noruega. Chao.